siempre es un honor encontrarme con la comunidad de YouTube, con todos nuestros suscriptores que de alguna manera u otra se encuentran en Vestaria y sus apreciaciones jurídicas dentro del derecho venezolano e internacional, en donde cada día crecemos muchísimo más, paso a paso, con firmeza. Y esa es la idea, seguir apostando a la buena orientación jurídica, porque nosotros estamos educados para transmitir conocimientos y experiencia. Dicho esto, voy a tocar un gran tema que tiene que ver con la invasión desde el punto de vista penal. Pero previamente a eso, nosotros tenemos que tener muy claro de que cuando hablamos de esta institución de derecho penal, sustantivo como es el delito de invasión, previamente debemos abordarlo desde el punto de vista civil y desde el punto de vista laboral. Cuando hablamos del civil, es que nosotros tenemos que tener conocimiento de causa, que siempre entre las partes existe un contrato, es decir, un justo título, bien sea contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de enfiteusis, contrato, en este caso, pues de opción a compraventa unilateral preliminar, que no es venta definitiva, contrato con opción a compraventa bilateral unilateral, que tampoco es definitiva, y la venta pura y simple e irrevocable, que es venta definitiva. Nosotros no podemos, de alguna manera u otra, desvirtuar la naturaleza del caso que nos ocupa cuando existe una relación contractual que emana de un justo título, como lo acabo de mencionar. Significa que de alguna manera u otra, cuando usted esté en presencia de algún incumplimiento dentro del contenido de cada uno de estos contratos ya mencionados, usted tiene que recurrir a la jurisdicción civil. Es decir, este tipo de acción no reviste carácter penal. Eso es importante señalarlo por un lado, significa que no se equipara al delito de invasión. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista laboral, una vez que culminada la relación laboral, para nadie es un secreto que existen muchísimas empresas, entre ellas que dentro de las negociaciones que ofrecen como beneficios socioeconómicos, en este caso, dentro de las cláusulas establecidas en contrato a tiempo determinado, en forma expresa, existe de que el patrono cubrirá vamos a decirlo así, la obligación de que esa persona, ese trabajador, pueda ocupar un bien inmueble que de alguna manera u otra le pertenece a la empresa durante la relación laboral. Cuando nosotros estemos en presencia de que hay desahucio de la misma, nosotros de alguna manera u otra, en el momento que culmina la relación laboral, ese empleado tiene que de alguna manera u otra desocupar el bien inmueble conjuntamente con su grupo familiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese contrato de trabajo en donde existe ese activo de esa empresa, nosotros no pudiésemos de alguna manera u otra llamarlos invasores, excepto que por supuesto ellos se nieguen de alguna manera a salir del bien inmueble, que eso puede pasar, pero ya ese es el otro tratamiento jurídico que se pudiese equiparar de alguna manera u otra a el delito de invasión. Pero es importante señalar que cuando hablamos de la parte laboral, nosotros debemos primero hacer énfasis del contenido del contrato que fue firmado en su debida oportunidad y que debemos establecer ahí tanto la fecha de inicio como la fecha de culminación de la relación laboral para que esa persona pueda desocupar el bien inmueble. Porque siempre he dicho que una cosa es el desalojo y otra cosa es la desocupación del bien inmueble. Totalmente instituciones diferentes. La desocupación procede desde el punto de vista civil de un bien inmueble cuando culminada la relación contractual, bien sea civil o laboral, esa persona está obligado de alguna manera u otra a entregar el bien inmueble. Por eso se llama desocupación del bien inmueble. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista del desalojo es cuando usted incoa una acción civil ante un tribunal de instancia para solicitar el desalojo, que sobre todo es procedente en materia arrendaticia. ¿En qué sentido? Bueno, que hoy por hoy, por supuesto, cumpliendo con los requisitos formales de ley, dependiendo si es vivienda o es local comercial, usted tiene que acudir a los órganos administrativos y posteriormente a los tribunales de instancia en aras pues de que proceda por jurisdicción previamente agotado la vía administrativa el desalojo ante los tribunales de instancia de lo civil. Claro está, esto es aplicable en materia arrendaticia, pero lo que les quiero decir con esto es que nosotros no podemos nunca desviar la naturaleza del caso.
cuando exista dentro de la relación contractual, bien sea desde el punto de vista civil o bien sea desde el punto de vista laboral, nosotros tenemos que remitirnos a los respectivos contratos, que son los que de alguna manera u otra nos van a señalar cuando esa persona tiene que hacer entrega del bien inmueble, ¿sí? Eso por ese lado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la invasión desde el punto de vista penal, nosotros tenemos que tomar en consideración que para el legislador penal, o en este caso el Código Penal, que es una de las normas por excelencia del derecho sustantivo dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano, establece que de alguna manera u otra la figura de invasión se equipara a una cosa ajena. Cuando nosotros hablamos de esa cosa, tenemos que referirnos a un bien inmueble. Cuando nosotros nos referimos a ese bien inmueble, acuérdense que originariamente nace en el Código Civil, en el artículo 527 del mismo, donde señala que son todos aquellos terrenos, edificaciones, edificios, bienhechurías, fincas que están arraigados en la tierra. Es decir, que no se pueden desplazar de un lugar a otro, a distinto de los bienes muebles, que sí se pueden desplazar de un lugar a otro. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que solamente opera sobre bienes inmuebles, en la cual lo acabo de mencionar. Entonces, cuando esa persona o ese agente ingresa a ocupar ilegítimamente un bien inmueble, estamos en presencia de que pudiese concurrir los elementos, de alguna manera u otra, de la invasión, pero tomando en consideración, desde el punto de vista penal, que deben existir los mismos. El primero de ellos, que ese agente perturbador haya ingresado al bien inmueble, porque no es lo mismo una persona que dice voy a ingresar a esa casa en donde no es ubicable el propietario, pero él lo acaba de decir, o sea, hablamos de una posible ocupación ilegal del bien inmueble como una amenaza, más no como una materialización de esa ocupación de ese agente dentro del bien inmueble. Entonces nosotros tenemos que diferenciar esto con otras situaciones antijurídicas en aras de que para que opere realmente el delito de invasión tiene que, por supuesto, cumplir con los elementos, en este caso los presupuestos procesales del mismo, y el primero de ellos, que ingrese al bien inmueble de alguna manera u otra de forma violenta y agresiva, punto número 1. Punto número 2, que lo haga como que si fuera suyo ese bien inmueble, ¿sí? Como un padre de familia. Y en tercer lugar, que de alguna manera u otra obstaculice al propietario, quien es el que le atribuye la ley de ser el titular de esa propiedad, para el uso, goce y disfrute de la cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos en presencia estos tres elementos, nosotros de alguna manera u otra debemos acudir a los órganos, en este caso de jurisdicción penal, pero también los órganos receptores de denuncia, entre ellos por supuesto está el Ministerio Público y cualquiera de los órganos o cuerpos policiales que así por supuesto estén facultados para recibir la denuncia del delito de invasión. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de este delito, es importante acotar que la Sala Constitucional del Alto Tribunal, mediante jurisprudencia identificada con la 1881 del 8 de diciembre del año 2011, por primera vez la Sala hace una interpretación de los artículos 471, literal A, en donde muy claramente, así lo establece la Sala, que desaplica el artículo 471, literal A, y 472 del Código Penal, que se refieren realmente al delito de invasión, es decir, cuando esa persona, en este caso concurre, ocupa ilegítimamente un bien inmueble que no le corresponde, de alguna manera u otra puede ser penado de 1 a 5 años, dependiendo, por supuesto, la magnitud de la perturbación. Y un resarcimiento de daños y perjuicios que puede variar o oscilar de 50 unidades tributarias hacia adelante. Ese es el 471, literal A. Pero cuando nosotros hablamos del 472 del Código Penal, de alguna manera u otra se incrementa muchísimo más la pena. ¿En qué sentido? Cuando ese agente perturbador que ocupó ese bien inmueble actúa de forma violenta y agresiva y de alguna manera u otra hace daños incluso dentro de la propiedad una vez que la ocupa ilegítimamente. Ese delito en ese momento puede oscilar de 5 a 10 años con un resarcimiento de daños y perjuicios de 200 unidades tributarias. Significa que cuando la Sala Constitucional del Alto Tribunal se pronuncia y desaplica el 471, literal A,
dejó muy claro que solamente se va a aplicar, en este caso pues, a ciudades urbanas. Es decir, ¿qué quiso decir realmente la sala? Que de alguna manera u otra, que si usted encontrándose en un terreno urbano o en una edificación urbana o en un edificio, un apartamento en ciudad, de alguna manera u otra prospera el delito de invasión siempre y cuando, por supuesto, se coincidan o se cumplan los tres elementos que yo acabo de mencionar para que pueda operar de pleno derecho el tipo penal con referente pues al delito de invasión. Ahora bien, ¿por qué la Sala Constitucional desaplica el 471 literal A? Por la sencilla razón de que sí dejó muy claro que es aplicable a los bienes inmuebles arraigados en ciudades o en urbanismo, pero que no es aplicable desde el punto de vista agrario. Por la sencilla razón de que este criterio jurisprudencial, a partir del 8 de diciembre del año 2011, por parte de la Sala Constitucional del Alto Tribunal, dejó muy claro de que toda persona, en este caso un campesino que quiera ingresar algunas tierras o algún terreno rural y en ese momento que ingresa empieza a practicar una actividad, en este caso explotación agraria, no se puede considerar un invasor desde el punto de vista penal. Por eso es que la sala desaplica el 471 literal A, pero dejando muy claro de que solamente se va a excluir a la materia agraria por el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Pero sí dejo muy claro, es importante señalar, que en materia de ciudad o en materia de ciudad urbana no está permitido de alguna manera u otra la exclusión, sino que opera la invasión. Fíjense ustedes que la sala fue muy clara y que si bien es cierto desaplica en materia agraria, no es aplicable en este caso de los bienes inmuebles que se encuentra ubicado pues en las ciudades, dejando muy claro de que si usted está siendo víctima de un agente que haya ocupado ilegítimamente su bien inmueble y que haya cumplido con los presupuestos que yo acabo de establecer, usted tiene que dirigirse a los respectivos organismos, tanto los organismos auxiliares de justicia como es el Ministerio Público, como es la Guardia Nacional o cualquier órgano que realmente pudiese formular usted la denuncia y por supuesto el Ministerio Público. Es importante señalar que cuando nosotros hablamos del delito de invasión, aparte de cumplir los presupuestos que yo acabo de mencionar, es un delito de instancia pública. Usted no, a mi criterio, si bien es cierto, usted está facultado por el 242, vamos a decirlo así, del Código Orgánico Procesal Penal para presentar una querella penal o, en este caso, en su defecto, ante un tribunal de control, por supuesto, o una acusación ante un tribunal de juicio, es importante señalar que la recomendación que se les da, en este caso a cada uno de ustedes, es que, por supuesto, formulen la denuncia directamente a delitos comunes ante el Ministerio Público, por la sencilla razón de que estamos hablando de que la figura de invasión, que es de tipo penal, se ubica dentro, por supuesto, de la afectación o, en este caso, la perturbación del derecho a la propiedad. Porque por la sencilla razón de que aquí se está discutiendo a una persona o un agente perturbador que no está autorizado, en este caso por el propietario, para poder ocupar un bien inmueble de forma legítima. Es decir, ese ocupante siempre va a ser ilegítimo desde el punto de vista, pues, de la invasión. En ese sentido, una vez que usted formule la denuncia al Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, de alguna manera u otra, en el momento de iniciar la investigación, usted está en todos sus derechos, de alguna manera u otra, pues de no solamente consignar todos los elementos de convicción que usted considere que de alguna manera u otra se pudiésemos hablar de que estamos en presencia del delito de invasión. Por ejemplo, vámonos al caso de un registro mercantil, una sociedad mercantil que de alguna manera u otra tiene activos en esa compañía y resulta ser que mediante asamblea extraordinaria excluyen 2 miembros o 3 miembros de una junta directiva que constituía esa sociedad mercantil. Esos 3 miembros de alguna manera u otra tenían dentro de esos activos que formaban parte de esa sociedad mercantil, ocupaban un local comercial en donde, por supuesto, explotaban una actividad comercial. Pero una vez que estas personas son excluidas por mayoría unánime, en este caso de los accionistas que forman parte de la sociedad mercantil, el deber de cada uno de estos
de estas personas que fueron excluidas es hacer entrega material del bien inmueble. Ahora, ¿qué pasa cuando mediante asamblea extraordinaria se establece? Lo más recomendable es que primero se hagan 2 convocatorias en forma expresa para que esas personas se les establezca un plazo para que puedan desocupar el bien inmueble. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen esas 2 convocatorias? Aparte de la Asamblea Nacional Extraordinaria más las 2 convocatorias, usted entonces, de alguna manera u otra, ahí sí estamos en presencia del delito de invasión. Entonces usted tiene que consignar ante el Ministerio Público el acta de Asamblea Extraordinaria en donde excluye a estas personas que eran parte de la Junta Directiva y que de alguna manera u otra eran poseedores legítimos de ese local comercial hasta esa oportunidad. Conjuntamente usted tiene que consignar las convocatorias. Acuérdense que hoy por hoy las convocatorias las pueden hacer vía online. Sí, es importante, claro, se tiene que plasmar mediante acta de asamblea extraordinaria y se debe dejar constancia en el libro de asambleas extraordinarias debidamente inserto ante el registro mercantil. Entonces, una vez que ustedes hagan esa convocatoria en forma expresa, también pueden tener la oportunidad, en este caso pues, de hacerlo vía digitalizada, porque para nosotros, por supuesto, tenemos nuestro ordenamiento jurídico. Yo siempre he dicho que la tenemos en 3 modalidades hoy por hoy. La primera, manuscrita, que todos las conocemos, cuando usted va a interponer una demanda, una querella, una acusación privada ante un tribunal de instancia. En el segundo lugar tenemos la oralidad, que nace originariamente a través, por supuesto, del constituyente de 1999, de los artículos 2 y 3 de la referida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la tercera modalidad que nosotros tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo venezolano, que no, por supuesto, no es una novedad, porque ya el constituyente de 1999 ya lo había establecido en la Constitución, en el artículo 110, como es la modalidad online, es decir, el derecho electrónico. Y posteriormente vinieron leyes colaterales a la Constitución, como es la ley de infogobierno y la ley pues de datos y firmas electrónicas, que de alguna manera u otra les establece a ustedes muy claro de que cuando nosotros se realiza una fijación fotográfica de WhatsApp, se envía un mensaje por WhatsApp o una mensajería de texto o un correo electrónico, son de alguna manera u otra considerados por el legislador electrónico como mensajes de datos electrónicos y que son totalmente legales y que para que puedan surtir efectos probatorios es importante cumplir con ciertos requisitos. 429 del Código de Procedimiento Civil de forma supletoria para cualquier procedimiento, indistintamente si es penal u otro, y por supuesto el 508 también de la referida norma adjetiva civil. Digo todo esto porque es muy importante que utilicen los medios electrónicos para hacer incluso actos de convocatoria, no solamente cuando estamos en presencia de la parte mercantil, sino cualquiera de las áreas o por competencias de las materias afín, dependiendo pues por supuesto el caso que nos ocupe. Pero es importante, volviendo otra vez a ese caso que sigo comentando, que de alguna manera u otra quedemos muy claros de que ahí sí procede, por supuesto, la invasión, porque terminó la relación laboral, puede ser también, o en este caso se excluyó a esas personas que eran junta directiva de esa sociedad mercantil y que ya no forman parte de ella y por consiguiente tienen que desocupar el bien inmueble. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, mayormente siempre, como lo acabo de señalar, se recomiendan convocatorias con plazo de duración. E incluso ustedes también pueden utilizar los tribunales de municipio para solicitar una notificación judicial sobre, en este caso, que ya se va a vencer el plazo de duración o que ya se venció el plazo de duración y que van a proceder desde el punto de vista penal, porque de una relación laboral que culminó por el desahucio de la relación de la misma o por un desahucio de la relación contractual desde el punto de vista civil, ahí sí opera de alguna manera u otra el delito de invasión. Claro está, siempre y cuando esté establecido en los contratos principales, ¿sí? Que haya una culminación de alguna manera u otra, sobre todo en materia laboral y materia mercantil. En materia civil, como lo acabo de señalar, debemos tener mucho cuidado que tenemos justos títulos. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, habría que ver qué se colocó en el contenido de las cláusulas civiles y que mayormente usted tiene que recurrir es a la jurisdicción civil.
Pero cuando nosotros nos referimos a este caso en particular, como el que yo acabo de comentar en materia mercantil y en materia laboral, sí puede operar de alguna manera u otra la invasión, pero dejando muy claro que terminada la relación laboral desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista mercantil, que usted lo haya plasmado en el acta de asamblea extraordinaria y que esos accionistas ya no forman parte de la junta directiva o también no pueden formar parte, incluso hasta se puede hablar del escenario jurídico de una cooperativa. De igual manera pueden hacer el mismo procedimiento. Lo que les quiero decir con esto es que no confundamos de alguna manera u otra la materia civil, la materia laboral, la materia mercantil, conjuntamente con la materia penal. Porque si lo hacemos, lamentablemente vamos a desnaturalizar lo que son los hechos y eso es lo que no se quiere. Entonces, cuando nosotros estemos en presencia del delito de invasión, una vez que usted presenta todos los recaudos, todos los elementos de convicción ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la facultad de presentar su acto conclusivo. Acuérdense que nosotros tenemos una reforma del Código Orgánico Procesal Penal muy reciente, del 2021, de septiembre exactamente, donde señala que, en este caso sin detenido, el fiscal del Ministerio Público puede presentar su acto conclusivo en un periodo máximo de 6 meses. Entonces, ¿qué sucede en estos 6 meses? Usted tiene que suministrar todas las pruebas habidas y por haber, en primer lugar. En segundo lugar, siempre se recomienda hacer una inspección, pero a instancia de parte ante el Ministerio Público. Porque ¿qué pasa si usted hace una solicitud de inspección ante un tribunal de municipio en lo civil? ¿Qué puede pasar allí? Que de alguna manera u otra, si dentro del contenido de esa inspección civil dejan constancia ese juez que se traslada a ese lugar, señalando que existe, por ejemplo, un justo título, un contrato de arrendamiento, o señalando que existe también una opción a compra-venta, de alguna manera u otra, el fiscal del Ministerio Público se tiene que ver en la obligación de presentar el acto conclusivo de sobreseimiento de la causa, sentencia absolutoria, por supuesto ante un tribunal de control, y el tribunal también tiene que acordarlo por la sencilla razón de que estamos en presencia de una inspección que, si bien es cierto, es extralite desde el punto de vista civil, ¿verdad? En la constancia o en el contenido del mismo establece que existe un justo título. Entonces, cuando nosotros estemos en presencia de eso, nosotros tenemos que evitar, de alguna manera u otra, de que exista esa inspección por los tribunales civiles. Es decir, si usted efectivamente suministró todos los elementos de convicción, los elementos de probatorio ante el Ministerio Público, usted tiene que solicitarle al Ministerio Público que se realice una inspección en el lugar para que, por supuesto, él sea el encargado de oficiar a los organismos correspondientes desde el punto de vista penal, que esté debidamente acreditado ese experto, por supuesto, a ese organismo para que se traslade y practique, por supuesto, la inspección, que en este caso sería corporal en el bien inmueble. Entonces, para dejar constancia qué personas están allí, si efectivamente presentan un título o no, o en este caso están bajo la figura de invasión. Pero tiene que hacerlo ante el Ministerio Público, porque repito, tanto el Ministerio Público como los órganos policiales, como los tribunales de control, para cuando ellos ven algún documento civil involucrado en la causa, por supuesto yo difiero, porque usted puede tener un documento civil dentro de la causa, ¿sí? Pero tendríamos que ver qué tipo de documento es. Inmediatamente el Ministerio Público señala que eso es de índole civil y que eso no reviste carácter penal. Yo por supuesto difiero de eso, porque si estamos en presencia, por ejemplo, de un contrato con opción a compra-venta y una de las partes contractuales, de alguna manera u otra, en este caso el propietario, el que va a comprar el bien inmueble, lo solicita para que gestione toda la parte registral, y en este caso pues él llega en el momento que se va a hacer la protocolización y pone el bien inmueble a nombre de él, estamos en presencia de un fraude contractual, porque es que resulta ser que él, de alguna manera u otra, esa persona que fue autorizada, ojo, por el propietario para gestionar, no para que, por supuesto, se acreditara el 100% de un bien inmueble que no le corresponde. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, como hubo engaño, como hubo la apropiación indebida del bien inmueble, el uso indebido del bien inmueble, una cosa es la apropiación,
o en tal caso, cuando se induce al error, estamos en presencia del fraude contractual. Entonces, ese sí genera en los contratos con opción a compraventa unilateral preliminar o en los contratos con opción a compra bilateral preliminares o venta definitiva, eso sí genera una estafa que pudiese ser en cualquiera de las modalidades del 462 y 463 del Código Penal. Ahí sí estamos en presencia de lo que nosotros llamamos un delito de tipo penal. Pero lo que les quiero decir con esto, señores, es que tenemos que estar atentos que primero, para poder que se configuren los presupuestos del delito de invasión, nosotros tenemos que tener conocimiento de causa, como lo repito, que no haya sido una relación civil contractual, en primer lugar, y que si bien es cierto, puede de alguna manera u otra, una vez culminada la relación laboral, estuviésemos en presencia de que esa persona sigue ocupando ese activo de esa sociedad mercantil donde se culminó la relación de trabajo, ahí tuviésemos en presencia de alguna manera u otra una posesión que pasó a ser de legítima a ilegítima, una ocupación ilegal totalmente, porque ya hubo desahucio de la relación laboral, ya feneció el contrato de trabajo. Y cuando nosotros hablamos desde el punto de vista mercantil, ahí también opera, ¿sí? Pero siempre y cuando lo hayan plasmado mediante acta de asamblea extraordinaria y hayan cumplido con las convocatorias. Pero fíjense ustedes que hablando de este criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional, identificada como el 1881 del 8 de diciembre del año 2011, nosotros tenemos que estar muy claros de que una vez que la Sala emana este criterio jurisprudencial que se convirtió en doctrina, es decir, ecat omen para todo el mundo, para todas las personas que habitamos dentro del territorio nacional, la Sala de Casación Penal también se pronunció posteriormente en jurisprudencia 354 del 29 de mayo del año 2015, donde la Sala dejó muy claro de que cuando estamos en presencia, de alguna manera u otra, de los delitos, del delito, en este caso pues de invasión, nosotros debemos cumplir con los requisitos formales que establece la jurisprudencia 1881 de, en este caso pues, del 8 de diciembre del año 2011, y ellos se asemejan o ratifican el criterio emanado de la Sala Constitucional, dejando muy claro de que si opera, en este caso pues el delito de invasión, en ciudades urbanas, más no en tierras rurales o terrenos rurales. Es importante señalar que la Sala de Casación Penal hizo énfasis por ese lado, pero por el otro lado también señaló de que una posible perturbación de amenaza para ingresar al bien inmueble no se puede considerar de alguna manera u otra invasión. Es decir, eso tiene que estar materializado por el agente perturbador que haya ocupado ilegítimamente el bien inmueble. Pero por el otro lado, vamos a hacer una pausa comercial. No olviden realmente, pues por supuesto, también seguirnos en nuestra columna jurídica del diario 2001 en la página web 2001online.com, donde semanalmente tengo pues el privilegio de publicar artículos de sumamente importancia que tienen que ver pues con cualquier área jurídica en beneficio de ese venezolano de a pie que tanto lo necesita. Asimismo, también no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, como es @VestaliaTobar M en minúscula, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y asimismo también no dejen también seguir siendo multiplicadores de nuestro canal de YouTube, porque bueno, ya vamos ya casi a 2K, significa pues de que ha crecido muchísimo esta comunidad y nosotros con el deber y la obligación de seguir pues por supuesto transmitiendo todos nuestros conocimientos y experiencias para mantenerlos a ustedes actualizados jurídicamente. También no podemos dejar de mencionar que somos precursores de la formación profesional en el país dentro de nuestro agremiado y los invitamos a todos los abogados, estudiantes de derecho o a los que no son, que quieren conocer no solamente de la cultura básica del derecho, sino la cultura general del mismo. También, por supuesto, que nos pueden escribir al 0414-141-6218 para que formen parte del grupo de capacitación y formación profesional en el rescate de los valores académicos que se aplique el derecho puro, en donde está integrado aproximadamente por más de 1.155 personas que han querido decir presente a través del Foro Chat, canal de Telegram, para poder apostar, como siempre, a la buena formación profesional. En fin, no dejen realmente ser multiplicadores de toda esta información, que lo que buscamos, como siempre lo he dicho, es mantener
a los actualizados en lo jurídico. Y para culminar, no me queda más que invitarles también que estén muy pendientes también de nuestros foros en nuestra aula virtual, en donde siempre se celebran con éxito. Este año ya hemos celebrado 4 dentro de este primer semestre, y bueno, ha sido un éxito vía online a través de nuestra plataforma de Google Meet, en donde tengo la oportunidad de abordar varios temas sumamente interesantes de índole jurídico. Y adicional a eso, quiero decirle a todos nuestros seguidores que continúa la gira a nivel nacional en el segundo semestre del 2022 sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal 2021, donde tendré la oportunidad de visitar otros estados con el único objetivo de dejar el aporte en cada uno de esos estados. Por supuesto, como siempre, apostando a la formación, apostando a la buena orientación, y adicional a eso, no olviden que nosotros somos precursores de que se aplique el derecho puro, y eso es lo que queremos, ¿sí? Cuando la razón jurídica nos asiste, pues de alguna manera u otra sigamos apostando pues en la búsqueda de la verdad material para que se aplique ese derecho puro que nosotros aprendimos y que está en la normativa. Y asimismo, para ya despedirme, quiero recordarles que nuestra firma jurídica, Escritorio Jurídico Tobar Medinas y Asociados, que se encuentra, por supuesto, en nuestras oficinas en el Centro Comercial Hotel Tamanaco, Torre Pirámide, piso 6, oficina 624, pero previamente cita. Si ustedes realmente están interesados, se pueden comunicar a nuestro número de celular 0414-141-6218, y pues por supuesto nosotros los contactaremos para una cita. Recordándoles que somos especialistas en todas las áreas jurídicas, y bueno, realmente las estadísticas son bastante favorables y positivas de nuestra firma, y lo que queremos es que ustedes, si tienen algún problema jurídico, nos pueden contactar, como lo acabo de mencionar, en nuestras oficinas, en el número de celular que acabo de suministrar, y en nuestro correo electrónico, en este caso abogadostobarmedina@gmail.com. Para culminar, con referente a la invasión como delito, recuérdense que lo más importante de esto es que se cumplan los elementos que yo acabo de mencionar. Posteriormente, cuando se inicia la investigación penal en la fase investigativa, el fiscal del Ministerio Público podrá presentar su acto conclusivo de acusación fiscal, y de alguna manera u otra el Tribunal de Control verá si está o no concentrado de alguna manera u otra los elementos de convicción. Y si ustedes no tuvieron la oportunidad de presentar esos elementos de convicción, esos elementos probatorios ante el Ministerio Público, ustedes lo pueden hacer el día de la audiencia oral y pública, audiencia preliminar, y de alguna manera u otra son hechos que son determinantes en la fase de juicio, y que el juez de control está facultado por el 334, párrafo segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no dejen realmente, como lo acabo de mencionar, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, pero ser multiplicador de él, porque nosotros, como siempre lo he dicho, seguimos apostando, en este caso al país, seguimos apostando al rescate de los valores académicos, a la buena orientación jurídica, a la formación profesional y a la solución también de los conflictos jurídicos que en este caso se han iniciado ante los tribunales de instancia, indistintamente en la materia afín, o ante el Ministerio Público o órganos policiales. Bueno, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, me despido como siempre, para mí es un honor haber compartido con ustedes este programa del día de hoy, que tiene que ver con el delito de invasión desde el punto de vista penal. Muchas gracias.